Hola violinistas, ¿cómo se encuentran? Hoy quisiera compartir con ustedes un mantenimiento que le quiero hacer a las clavías de este violín. Y cuando tenemos los instrumentos, a veces podemos tener dos tipos de problemas con la clavija. Uno de los problemas que no se nos puede presentar es que la clavija, usted la suba, se sabe que para afinar tiene que ir subiendo, yo recomiendo ir tocando, mientras usted hace presión hacia adentro y en el sentido de afinar. En este caso sería... Allí yo estoy haciendo una presión hacia adentro de la cabeza del violín para que la clavija se mantenga. Ahí está, fuerte. Ya no se va a regresar. Y yo llegué a mi afinación. Y va tocando, porque si no voy tocando, puede ser que yo de vueltas pase el nivel de afinación de esa cuerda. Y ellas están hechas para soportar esa presión, pero si las llevo muy arriba se va a quebrar, se va a romper la cuerda. Porque no están hechas para soportar más de la presión de la afinación y un poco más alto. Entonces, uno de los problemas que usted puede tener es que a pesar de que usted le haga fuerza hacia adentro, usted suelta la clavija cuando llegó a la altura y la clavija se regresa. Usted vuelve a hacerlo con presión hacia adentro y ella se regresa. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es que usted quiere mover la clavija. Mire esta clavija. Mire, yo quiero moverla. Mire, esto está durísimo. Entonces ese es otro problema. El contrario, el primero es que está muy floja y se regresa, no soporta la presión. Usted llega a la afinación, está en tensión la cuerda y la misma tensión hace que regrese la clavija. Este es otro problema, que es que yo quiero moverla y está atascada, no se mueve. Entonces, para solucionar ese tipo de problemas, en el mercado de instrumentos, de accesorios, venden productos. Hay un producto que endurece la clavija, ¿ok? Lo venden y lo endurece. Yo lo voy a poner en los comentarios, le voy a poner un vínculo con el producto. Es Pirastro. Entonces, eso lo puede pedir por Amazon. Endurece la clavija. Si ella está muy floja, se le regresa. Eso lo endurece. Y hay un lubricante. Algunos son sintéticos, hay otros a base de grafito, que lo venden también para el otro caso, el caso que está dura y no se mueve. Ya no es para endurecer el movimiento, sino al revés, para lubricarlo y suavizarlo. Eso lo venden en Amazon, pero yo les voy a mostrar cómo con un lápiz, con el grafito que tenemos aquí, o con tiza de los anteriores, las pizarras donde se iba a la escuela, no se escribía con los marcadores, sino que se escribía con esto, con tiza. Nosotros vamos a usar eso para evitar los dos problemas. Cuando está muy duro, como es el caso de este violín, yo voy a usar grafito. Cuando el violín se regresa, está muy flojo, vamos a usar tiza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar la cuerda, usted la baja. Yo siempre recomiendo que cuando uno va a afinar un violín y si la clavija está muy dura, no trate de seguir para arriba, no intente subirla cuando está muy dura, porque va a acumular presión aquí y cuando eso se libere, toda la presión que estaba acumulada aquí va a hacer que la cuerda vaya muy alta y se va a quebrar. Entonces cuando esté muy duro esto, más bien aflójela. Entonces aquí yo la voy a aflojar, ponga su violín entre las piernas, yo siempre agarro la cuerda con el dedo y comienzo a sacarla de esta manera, así yo la tengo ya agarrada. Ok, aquí ya saqué mi cuerda, aquí está la clavija. Entonces, miren esto. La clavija, a ver si se enfoca, vamos a ver si ustedes lo logran ver. Hay dos marcas en la clavija que se hacen por la presión. ¿Okay? Una siempre es hacia el final de la clavija, acá.
esta parte, más o menos desde aquí hasta aquí, esta parte está haciendo contacto con la cabeza del violín. Y luego ustedes van a buscar la marca que esté como más pulida, como más brillante. Es la segunda parte en donde está haciendo contacto con el violín. En este caso, que es una clavija que está dura, yo le voy a poner grafito, pero si fuera que estaba muy floja, yo le hubiera puesto tiza. Si fuese muy floja, en todo este lugar, yo comenzaría a ponerle de esta manera. Si fuese floja, yo le pondría en todos los dos contactos. Acá. Porque ese polvo de la tiza va a entrar, y como es grueso, va a impedir que se deslice con facilidad cuando lo agarra. Pero este no es el caso. El caso es que yo tengo una clavija que no quiere rodar con suavidad. Entonces yo lo que voy a hacer, se lo voy a mostrar. Vean acá. Ven el grafito. Hay una parte que no tiene todavía, una parte que ya agarró. Entonces yo a toda la clavija le voy a poner grafito, a toda. Ok, miren. Primer contacto. Todo con grafito. Ahora vamos al exterior, al más externo. Ok, aquí está. Creo que es suficiente. Aquí tenemos ya toda la clavija con grafito. Ahora vamos al violín. Colocamos la clavija dentro del instrumento y vamos a girarla como si estuviera afinando hacia adentro, afinando y desafinando, subiendo y bajando la cuerda. Ok, entonces ahora yo voy a instalar la cuerda. Cuando ella entre, hágala que salga un pedacito más, ¿ah? Que no quede justo adentro, sino que salga un pedazo de cuerda. Y cuando usted vaya a entorcharla, a enrollarla, pase por encima de la cuerda. Crúcela. Crúcela para que no se regrese. Voy subiendo. Y aquí voy dirigiendo con el dedo, voy dirigiendo para que se cruce. Y la pongo al final tiene que quedar lo más recto posible hacia la clavija, porque si ella queda alejada de la cabeza de la clavija, esa tensión va a tirarla hacia afuera, a la clavija. Trate que cuando salga de la cejilla hacia la clavija, vaya en la mejor línea recta posible. Ok, vamos a ver si funcionó nuestro sistema. Vamos hacia arriba, tocando siempre, haciendo dos fuerzas, una hacia adentro y una hacia arriba. Ok, aquí está. No se baja. Vamos a ver si está suave. No se baja y está suavecita, está lubricada. Entonces, ahí tiene la solución. Tiza si está muy floja y se regresa. Grafito de un lápiz si está muy dura. Ahorita hay unas clavijas que son mecánicas, son nuevas. No sé cuánto tiempo tienen en el mercado, pero son algo nuevo. Ellas suplantan, eliminan el afinador. Este pequeño afinador lo eliminan. Claro, este es un violín de estudiante. Un violín de un profesional no tiene afinadores. Cuando mucho tiene uno en la cuerda Mi. En algunos casos hay violinistas que no tienen ni siquiera ese afinador. Entonces, para violines de principiantes y para gente que, bueno, que le cuesta afinar su violín, crearon unas clavijas que usted las mete a presión
duro. Ellas no se van a mover con respecto a esta madera, con respecto a la madera del violín. No se va a mover. Cuando haga así, ella no va a girar aquí adentro de la madera. O sea que usted no va a necesitar ni lubricarlas para que no se bajen, ni lubricarlas para que se aflojen. Porque ellas van a estar sólidas ahí. Se va a mover un mecanismo interno. Adentro de la clavija va a haber adentro un mecanismo interno que se va a mover cuando usted mueva la clavija. O sea que es como una guitarra. La mueve y la baja y eso está garantizado que es suave, muy suave, para que usted afine. Es un afinador, esto es afinadorcito, pero llevados con tecnología dentro de la clavija, afinar. Hay una cuestión con esos afinadores. Yo les voy a dejar un vínculo para que lo vean, lo revisen en internet, en Amazon. Cuando usted compra su clavija, le va a venir un juego de clavijas mecánicas para que usted las inserte en el violín. Pero esas clavijas no necesariamente calzan perfectamente a su violín, porque es un trabajo que hace un luthier, uno de estos especialistas en la fabricación de instrumentos. Entonces, cuando usted compre sus clavijas, en algunos casos, usted va a tener hay una herramienta especial para las clavijas, que es un poco más gruesa del lado que usted lo mete y un poco menos en el lado que sale de la clavija, porque siempre este lado es más grueso que este. Donde entra la clavija, aquí está entrando, este es más grueso, y aquí está saliendo, aquí es más delgado. Entonces hay una herramienta para ajustar las clavijas que le quita madera a la cabeza del violín. O sea que posiblemente usted compre su clavija, si no le entra, va a tener que comerle, quitarle, lijarla, quitarle madera a la cabeza del violín, hasta que eso calce perfectamente, y ellas son muy largas aquí, y usted le va a tener que cortar, porque mire que aquí las clavijas no salen al otro lado, solo está un pedacito. Pero esas están hechas para que salga, para que usted la corte cuando termine. Eso no se lo va a hacer uno a un violín profesional. Primero que uno afina su violín, uno sabe cómo afinarlo. Un violinista profesional no tiene problema de que esté dura, de que se caiga, de que se baje. Eso no pasa en un violín profesional. Uno las ajusta como les acabo de mostrar. Y segundo, que un violín profesional costoso es un mueble antiguo. Uno no va a llegar a quitarle madera por aquí o quitarle. Igual para el arco. Un arco profesional uno no se lo entrega a encerrar a cualquiera, porque pueden en la parte interna del mecanismo de tensión quitarle madera, porque les quedó no afloja, quedó muy tenso y no afloja. Entonces la solución de algunos luthiers que no respetan a los instrumentos, que no son buenos luthiers, es que le quitan madera por dentro y debilitan el arco. Entonces, bueno, violinistas, espero que sea de utilidad. Saludos, mucho estudio.